Buenas, buenas, gente, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Bueno, en este segundo episodio de podcast, quiero compartirles y traerles una reflexión sobre la relación que hay entre la valoración o validación y nuestra vocación en la vida, ¿no? Justamente el otro día di un taller sobre la vocación, sobre los aspectos básicos que se requieren dentro de un proceso vocacional para poder encontrar, ¿no?, nuestra vocación en la vida. Y bueno, un poco les explicaba y les hablaba de esto, de las diferentes etapas también que hay dentro de esta búsqueda. Y, y les decía que una vez que nosotros encontramos la vocación, no es que después hacemos la planchita, ¿no? Como actitud de decir, bueno, como que yo tengo que llegar a un punto, a un lugar en la vida, ¿no? Obviamente va a haber muchos objetivos, muchas metas, muchos logros, muchas llegadas o puntos de partida y puntos de llegada dentro del camino vocacional, porque se trata justamente del camino de la vida. Pero ¿cuál es la diferencia, digamos, de transitar una vida sin vocación o sin conciencia de nuestra vocación y transitar una vida con conciencia de nuestra vocación, ¿no? De eso se trata un poco, entender esta búsqueda vocacional. Son dos formas diferentes de caminar nuestra vida. En una la caminamos con sentido, ¿no? Cuando encontramos nuestra vocación, encontramos sentido, propósito, realización. Y en la otra simplemente, bueno, quizás repetimos patrones, repetimos cosas, mandatos sin reflexionar o sin detenernos a decir, esto tiene que ver conmigo realmente. No se trata de que las cosas en sí mismas sean buenas o malas, ¿no? Es decir, no hay trabajos buenos o vocaciones buenas o mejores o peores, sino lo importante acá es que se sienta que se alinee con uno mismo, básicamente. Que es fácil decirlo, no siempre es fácil encontrarlo, al menos no en nuestra cultura, en nuestra sociedad, donde no estamos tan acostumbrados a darle valor justamente a nuestra vocación. Y ahí es donde entro un poco en este tema, que en el taller salía mucho este tema de que quizás, en este caso, las personas sí habían encontrado su vocación o sí sabían que era eso que les apasionaba, eso que les encantaba, pero les costaba darle valor, ¿no? O validar eso que de alguna manera les es propio. Así que en ese sentido podríamos decir que tiene que ver con cuánto nos valoramos a nosotros mismos en un punto, porque la vocación, más allá de que pueda haber muchas personas haciendo algo parecido, cada persona le va a dar su toque y va a ser único a la manera en la cual lo lleve a cabo, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, hay un montón de deportistas, un montón de futbolistas dentro del mundo del fútbol y así dentro de cada deporte o cualquier otra disciplina, lo traigo solo como un ejemplo. Pero cada persona le da su estilo, su forma, ¿bien? A esa vocación, a eso a lo cual se aboca y le dedica tiempo de su vida. Entonces salió mucho este tema de la validación y la valoración. Y una de las cosas que es parte del proceso y que es muy importante también que aprendamos a darle lugar es a las creencias, ¿no? Acá es donde empiezan a jugar las creencias limitantes que tenemos o creencias posibilitadoras, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, creencias limitantes, como bien ya lo dice la palabra, son las que nos limitan. Pero acá es importante hacer esta distinción. ¿Cómo nos damos cuenta que una creencia limitante es justamente limitante para nosotros? Porque acá no es que las creencias son buenas o malas, ¿no? Sino que en función de lo que nosotros queramos vivir, de qué tipo de experiencia queramos experimentar, valga la redundancia, qué es lo que queremos lograr, qué objetivo queremos tener, etcétera, es que ahí hay que reevaluar si nuestras creencias están alineadas o no a eso, ¿sí? A nuestros valores también, en definitiva. Y acá justamente los valores son una parte fundamental al momento de validar o valorar nuestra vocación, porque ahí es donde nos tenemos que replantear también cuáles son nuestros valores. Tanto los valores como las creencias son inconscientes, ¿no? No es algo en lo cual lo tengamos muchas veces a mano. Obviamente esto depende del proceso de cada uno, pero en general, si no te detenés a reflexionar, a conocerte, a hacer procesos donde puedas transformarte y conocerte a vos mismo, es muy difícil que conozcas realmente cuáles son tus valores, porque muchas veces andamos por la vida quizás diciendo, no, mis valores son, no sé, el amor, la amistad, la compasión, ¿no?
palabras muy lindas, conceptos muy hermosos, si los decimos así, suenan muy lindos y decís, wow, qué lindos valores. Pero después, en la práctica, en el día a día, si te observas, quizás no son esos los valores reales, son los valores que quizás te gustaría tener, lo cual obviamente eso es válido, pero ¿cómo nos damos cuenta de cuáles son nuestros valores verdaderos, digamos, los que están operando hoy inconscientemente en nosotros y en nuestras vidas? Bueno, es muy simple. Si hablamos de valores, hablamos de cuáles son nuestras prioridades, que es aquello a lo cual le damos más importancia en nuestra vida y en nuestro día a día. Un ejercicio que a mí me gusta hacer, que lo había escuchado hace un tiempo y lo hice para mí, es ver, por ejemplo, en una semana, o lo puedes tomar y ver en un mes, pero es agarrar un lapso de tiempo de tu rutina, de tu vida, y decir, a ver, ¿qué es lo que hice, por ejemplo, esta semana? ¿A qué cosas le dediqué tiempo? ¿Qué acontecimientos sucedieron? ¿Y qué decisiones fui tomando yo también en función de cosas que fueron sucediendo? No solo mi rutina, no es que ves tu rutina solamente, que obviamente ya nuestra rutina nos va a estar diciendo cuáles son nuestras prioridades y cuáles son por ende nuestros valores, a qué le damos valor, a qué le damos tiempo de vida, ¿no? Y después, en función de las diferentes situaciones que nos fueron sucediendo, es bueno, pasó X cosa y con eso que pasó yo tomé tal decisión. Eso también nos va a estar, nos va a estar diciendo qué es para nosotros lo importante en nuestra vida. Por ende, cuál es nuestro valor en función de eso. Esto es muy importante al momento de buscar nuestra vocación y querer desarrollarla, sobre todo desarrollarla sería más que buscarla, ¿no? Porque una vez que ya la encontramos, como había pasado en este caso, en este taller el otro día, es que ya sabían, en este caso, cuál era esa pasión en su vida y a lo cual querían abocarse, pero acá les estaba costando darle valor, ¿no? Validar eso, esa decisión que estaban tomando. Entonces acá vuelvo a este punto de las creencias limitantes. Y las creencias limitantes o las creencias, muchas veces pasa que, muchas veces no, pasa que gran parte de nuestras creencias son heredadas, ¿sí? Ya las traemos dentro de lo que es en nuestra genética, en nuestro ADN, ¿no? Entonces, ahí requiere de hacer un trabajo personal, un trabajo de desarrollo personal, a través de diversas técnicas, ¿no? Hay un montón de técnicas hoy en día y métodos para poder trabajar las creencias, también eso en función de qué tan arraigada esté la creencia, porque también si hablamos de una creencia no es solamente a nivel mental, sino sobre todo a nivel emocional, ¿bien? Una creencia es como hay una metáfora que a mí me gusta para comprenderla que es como un iceberg, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la punta del iceberg arriba, que en general se ve como algo no tan grande, pero por debajo del agua es enorme, ¿sí? Es gigantesco. Y eso es lo que justamente sostiene, en este caso, esa parte que nosotros vemos. Y esto es una representación gráfica o metafórica de entender la relación que hay entre nuestra conciencia y nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente prácticamente es el que maneja nuestro 95% de la vida, ¿no? Maneja, me refiero a que es el que orquesta nuestra realidad. Y a partir de ese inconsciente, nosotros con nuestra conciencia, ese otro 5%, es que vamos tomando decisiones y nos creemos dueños de, de todo lo que vivimos. Por eso es tan importante hacer procesos de autoconocimiento, porque cuando hacemos estos procesos y cuanto más nos animemos a profundizar en estos procesos, más vamos a poder tomar conciencia de cuáles son todas esas creencias que están por debajo, ¿no?, de la superficie y que de alguna manera están determinando un montón de decisiones y de cuestiones que vivimos o que no vivimos. Entonces, justamente cuando nosotros no estamos encontrando valor en algo o validación, ¿no?, de nosotros hacia algún punto de nosotros mismos incluso, es porque creemos que quizás no es tan importante inconscientemente, aunque digamos, no, sí, pero es que a mí esto me encanta y yo creo que podría ayudar a un montón de personas, y eso lo digo desde ese 5% de conciencia, pero si nuestro 95% de inconsciencia cree que eso no es importante, o mejor dicho, cree que lo importante va por otro lado, porque no es que bueno, eso no es importante, sino que no, para mí es importante esto otro, eso va a decir nuestra inconsciencia, digamos, o la parte inconsciente, es que no le va a dar lugar en tu vida a poder desarrollarte de una manera
más abundante en esa vocación que estás eligiendo, ¿sí? Entonces, bueno, para eso es importante empezar a preguntarte qué crees al respecto. Esto lo puedes hacer a través de preguntas, ¿no? Las preguntas siempre son muy nutritivas en estos espacios reflexivos y nos ayudan mucho. No son el único canal, diría, o el único medio. De hecho, muchas veces estamos limitados. Si yo me hago preguntas a mí mismo, obviamente puedo llegar a una gran reflexión profunda y me puedo dar cuenta de un montón de cosas, pero sí hay puntos en los cuales necesitamos, esto desde mi experiencia lo digo, necesitamos hacer otros tipos de procesos donde podamos ir directamente a ese inconsciente. No donde yo me quede medio ahí en lo superficial y baje un par de metros. No, si yo quiero bajar, no sé, 50 metros de profundidad, por así decirlo. Y bueno, ahí ya voy a requerir de algún otro tipo de método más especializado en eso. ¿Se entiende? Esto es como ir a bucear. Bueno, yo puedo tirarme y nadar y puedo bajar 3, 4, 5 metros, quizás 6, así nomás, digamos. Pero si yo me quiero ir 30 metros en profundidad, y no, ya no puedo ir así nomás, necesito un equipo de buceo, ¿no? Entonces esto, un poco como ejemplo, sería lo mismo si yo quiero profundizar en ciertos tipos de creencias en mí, que están muy arraigadas y que quizás, como les decía, vienen incluso de mandatos familiares, etcétera. O sea, que ni siquiera se generaron en mí o conmigo, podríamos decir, sino que incluso vienen anteriores. Entonces también tienen mucha fuerza, ¿sí? Y tienen mucha fuerza porque de hecho no los solemos registrar. Y eso son las famosas creencias que también nos boicotean sin darnos cuenta. Pero volvemos a esto, ¿no? Porque a veces decimos nos boicotean o nos limitan. No es porque la creencia es mala, ¿sí? Toda creencia tiene una función. Entonces, en algún momento se creó por X motivo, ¿no? Cumplía una función. Y si hablamos de una función, también nos estamos refiriendo a que cumplía un rol o una tarea específica para ayudarnos en algo. Y quizás cuando se creó esa creencia, que pudo haber sido nuestra o no, o la heredamos, por ejemplo, en la familia siempre se dijo que las cosas se hacían así, que se trabajaba así, que se hablaba así, ¿no? Como un poco el cómo son las cosas, nos dicen las creencias, o cómo es la realidad, o cómo es el mundo. Entonces, en ese momento quizás funcionaba en ese contexto para quien se creó, ¿bien? O mismo nosotros cuando generamos nuestras propias creencias, en algún punto de nuestra vida las generamos porque vivimos ciertas experiencias que nos llevaron a decir, ok, la vida es así, o esto es así, ¿no? Y después vamos creciendo y nos vamos desarrollando y llega un punto donde ahí hay que hacerse la pregunta, ¿será así? Quizás pensamos que era así hasta ese momento, pero hoy ya no es así. Bueno, todo esto lo digo a modo reflexivo para poder relacionarlo con esto de tu vocación. Si lo que a vos te encanta, te apasiona, ¿sí? No lo estás pudiendo expresar o compartir con el mundo en la manera en la que a vos te gustaría, por ejemplo, creo que la que más salió en este encuentro fue el poder trabajar de eso en definitiva y trabajar de lo que te apasiona, de lo que te gusta, de lo que te llena y de lo que de alguna manera también se pueden beneficiar otros, porque esa es una pata fundamental de nuestro camino vocacional, es que cómo podés beneficiarte vos mismo de eso y cómo se pueden beneficiar otros de eso, ¿sí? De tus talentos, de tus recursos, de tu pasión. Eso es clave en el camino vocacional. Entonces ahí es donde muchas veces aparecen las barreras de que si yo creo que solo puedo, por ejemplo, ¿no? Y esto voy a usar un ejemplo personal que me pasaba mucho, que si yo solo creo que puedo generar recursos o dinero trabajando bajo dependencia, bueno, yo algo en lo que vengo hace tiempo queriendo hacer y que a lo cual hoy lo estoy logrando es dedicarme a vivir de mi emprendimiento, ¿no? Tener mi propio negocio, podríamos decir. Pero para eso tuve que trabajar un montón de creencias que estaban arraigadas en mi inconsciente, justamente, y que por más que yo diga, no, sí, yo quiero esto desde esa conciencia, y lo decía muchas veces, pero después digo, ¿por qué me pasa en la experiencia que yo no puedo alinear mis acciones a eso? Es como yo mismo no creo en eso, entonces no tengo fe en eso, ¿sí? Y cuando hablamos de fe, más allá de que se lo relaciona muchas veces a esta cuestión más espiritual, tener fe en algo es justamente creer en eso, ¿bien? Y entonces, claro,
por más que yo diga que quiero hacer algo y haga acciones, las acciones terminan, por un lado, disolviéndose en el corto tiempo de plazo o teniendo poca fuerza. ¿Por qué? Porque estamos moviendo solo ese 5% de nuestra energía, el otro 95% está alineado a otra cosa, ¿no? Nuestros valores están en otra cosa. Nuestras creencias apuntan hacia otro lugar. Entonces es importante acá movilizar todo eso hacia nuestros nuevos valores, si se quiere, y ahí es donde decís, bueno, hoy mis valores está el trabajo bajo dependencia, yo quiero que mi nuevo valor sea el trabajar de forma independiente, por ejemplo. Listo. ¿Qué necesito también para eso? ¿No? Es decir, hay varias formas y técnicas de poder trabajar en las creencias, ¿no? Una de las que, por ejemplo, en coaching se trabaja mucho es poder fundar una nueva, ¿sí? Una de la que a mí me gusta también es fundar, cuando me refiero por fundar, o fundamentar, es a través de los hechos, ¿sí? Las creencias no solo son pensamientos, sino que se configuraron en algún momento a través de hechos y experiencias. Entonces, si yo quiero crear una nueva, yo necesito también generar hechos y experiencias sobre esa nueva creencia que yo quiero tener en mi vida. No es solamente decretarla, sino es actuar en consecuencia. Y con el tiempo va tomando más forma, más forma, más forma, hasta que va generando toda esa masa en nuestro inconsciente, como ese iceberg, que va quedando por debajo de la superficie, donde ya después es automático, por así decirlo, ¿no? Ahí se crea, así se crean también todos esos automatismos, por ejemplo, al momento de crear hábitos. Al principio cuesta más, lo vas entrenando, entrenando, hasta que, bueno, eso es una forma, qué sé yo, después existe la hipnosis, existen muchas técnicas. Yo no soy experto en todo ese tipo de técnicas, pero sé que existen y un poco la finalidad es ir hacia este inconsciente en definitiva, ¿sí? Y poder modificar o transformar aquello que necesitemos en función de la realidad que también queramos vivir. Así que acá los invito a justamente reflexionar sobre cuáles son sus creencias, sus valores reales, ¿sí? Actuales. Sincerarse con uno mismo, obviamente. Muchas veces te llevas con esa decepción de decir, uff, claro, si creo esto, si yo creo que solo puedo vivir económicamente bien trabajando bajo dependencia y lo que yo quiero hacer es de manera independiente o el camino que yo quiero elegir es de manera independiente, porque acá obviamente hay muchos caminos para poder desarrollar nuestra vocación en la vida, pero si el que yo quiero elegir es hacerlo de manera independiente, como emprendedor, por ejemplo, y bueno, voy a tener que alinear mis creencias a eso, ¿sí? Y voy a tener que día a día ir sumando también en generar y en fortalecer esa creencia. Y ahí aparece la disciplina como parte fundamental. Y esto yo creo que es clave, más allá de cualquier terapia que llegues a hacer para uno poder trabajar sus creencias, la disciplina acá es clave igualmente, ¿sí? Porque esas terapias te ayudan a destrabar, a ponerle conciencia a cuáles son, a identificar todas esas creencias limitantes, pero acá después tiene que haber o existir esa disciplina para poder ir creando y generando las nuevas. Bien, así que bueno, gente, un poco el camino dentro de la vocación tiene que ver también con eso, con aprender a valorar y validar eso que nos apasiona a nosotros y que en definitiva es valorarnos y validarnos a nosotros mismos, encontrarle un valor, porque a partir de encontrarle valor es que yo también después puedo valorar o valorizar eso en términos económicos el día de mañana, ¿sí? Y si yo quiero vivir de eso, que a mí me encanta, por ejemplo, bueno, si yo no lo estoy logrando es porque no lo estoy valorando, no estoy valorando realmente los recursos que tengo y el impacto que podrían generar en mi entorno. Así que espero que les haya servido este episodio para poder reflexionar sobre sus creencias limitantes y también ver cómo transformar, los invito a ver cómo transformar esas creencias limitantes en creencias posibilitadoras. Que una técnica que les quería decir es la de buscar la creencia opuesta, se dice, ¿sí? Si yo creo tal cosa, bueno, busco lo opuesto a eso. Es una técnica. Pero acá los invito a que investiguen también, o si ya tienen herramientas, que las utilicen, porque muchas veces por ahí tenemos un montón de herramientas y es cuestión solo de utilizarlas. Y ahí entra la disciplina. Espero que estén muy bien. Gracias por escucharme si llegaron hasta acá. Y nos estamos viendo en el próximo episodio.